están? Soy Juan Carlos Cárcamo de Ministerios por la Misión Contextual. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas ideas para hacer un análisis de contexto. Y vamos a echar mano de algunas categorías de análisis que nos propone el autor Brian Myers en su libro Caminar con los pobres. Esta obra, hay que decir, fue muy importante para la comprensión de todo el trabajo humanitario o trabajo de desarrollo que se ha realizado por diferentes agencias cristianas en América Latina durante los últimos 30 años. Entonces es importante tenerlo en cuenta para poder revisarse algunas de las categorías que propuso en su momento Brian Myers en esta investigación que fue apoyada por USAID. Es todavía vigente, si son categorías que podemos ocupar, si tenemos que revisarlas en el marco de las nuevas realidades. Sin embargo, creo que muchos de los conceptos que propone, si bien pueden ser revisados, pero tienen pertinencia en el trabajo que hacen, sobre todo las agencias cristianas, de cara a mejorar su impacto en los territorios. Veamos entonces algunas de las categorías que nos propone Brian Myers en Caminar con los pobres. Empecemos por pensar en dos ideas generadoras alrededor de la idea de desarrollo. Primero, la pobreza es un asunto de relaciones. Es decir, se ha hablado mucho de la pobreza, se tienen ideas acerca de la pobreza extrema, que en algunas fórmulas significa vivir con menos de $1 diario, pero también se habla de la pobreza relativa, que significaría vivir con menos de $3 al día. Pero al final, ¿de qué se trata la pobreza? Brian Myers en su análisis nos propone que debemos considerar que la pobreza es un tema de relaciones disfuncionales. Eso significa que la verdadera causa de la pobreza tiene que ver con la espiritualidad, y este es un término que retoma de Jayakumar Christian, un pensador indio. Entonces, Jayakumar Christian, al afirmar que la pobreza es un asunto de relaciones disfuncionales, lo que está señalando es que tiene que ver con las relaciones entre individuos, y por lo tanto la única manera de superarla es en la medida en que la persona humana se ve movida a actuar de manera que se comprometa a romper con ese ciclo de pobreza. De ahí la naturaleza eminentemente espiritual que Jayakumar Christian propone, y que, bueno, en este caso Brian Myers retoma para su análisis. Entonces, en esa lógica, la pobreza se experimenta fundamentalmente como un daño a la identidad del empobrecido. Y esta idea es importante porque entonces algunos autores proponen que debemos hablar de personas empobrecidas y no de pobres en términos abstractos. Porque cuando hablamos de pobres en general, pareciera que la pobreza es algo que se contagia, como el COVID-19 o como la gripe, y eso no es así. Es decir, la pobreza es consecuencia de políticas económicas, eso es importante señalarlo. Al ser consecuencia de políticas económicas, también entonces es superable si se modifican, si se ajustan las políticas que generan pobreza. Para ello, a veces se necesita hacer la suficiente incidencia pública, y ahí vamos entrando un poco en materia de los mecanismos operativos que se necesitan para poder dar una respuesta efectiva a la pobreza. Entonces, la pobreza se experimenta como un daño a la identidad del empobrecido o de la empobrecida. La persona empobrecida está cautiva en el complejo de Dios de los no pobres. Mire cómo es esto. Personalmente creo que esta es una de las categorías de análisis más interesantes que propone en Caminar con los pobres, Brian Myers. Cuando él habla de la identidad o de esa idea de complejo de Dios, así le llama Brian Myers, el complejo de Dios del no pobre. Y esto no significa necesariamente una persona, digamos, muy rica. Simplemente puede ser alguien de clase media, alguien que tiene trabajo, que al actuar en respuesta a otra persona que está en peor condición que él o que ella, entonces de inmediato asume el complejo de Dios. Es decir, tengo el control de ti, porque tú necesitas y yo no. Puede eso prestarse para moving laboral en el caso de entornos laborales, o puede incluso llegar al abuso, ¿verdad? Es decir, cuando el empobrecido, la persona empobrecida, se ve cautiva, se ve a expensas de la persona que va a ayudarle, y esta persona entonces asume el complejo de Dios. El otro concepto que es importante entonces en esa lógica es que la transformación se convierte en una tarea que busca ayudar a las personas empobrecidas a que recuperen su identidad.
¿Y para qué necesitamos que recuperen su identidad? Bueno, por ejemplo, para que se empoderen y puedan movilizarse y puedan hacer incidencia pública de manera adecuada y puedan modificar y pedir que se ajusten las políticas económicas o las políticas sociales que no les permiten salir de esa condición de pobreza. Para ello se necesita trabajar la identidad de la persona empobrecida. Y desde la perspectiva de la fe, se necesita también ayudar a recuperar su vocación como hijos e hijas de Dios. Ese es uno de los elementos que propone Brian Myers en su análisis a través de la obra Caminar con los Pobres. Otra forma de entender entonces cómo se origina la dinámica de la pobreza es a través de entenderla como relatos enfrentados. Por ejemplo, hay relatos que tienen que ver con el capitalismo, hay relatos que tienen que ver con la tecnología, hay un relato socialista, hay un relato cientificista. Si queremos profundizar en eso, podríamos hacer un recorrido en la historia de lo que se conoce como desarrollo y vamos a darnos cuenta que en realidad el desarrollo es una construcción histórica. Si bien en el año de 1994 se definió un índice de desarrollo humano, que es a partir del cual se mide a cada país, pero esta ha sido una construcción histórica que en gran medida tiene o cobra un impulso a partir del proyecto cartesiano. Desde René Descartes en adelante, pasando por el positivismo, pasando por la ética kantiana y por supuesto por las ideas hegelianas, también por la idea de las leyes de la historia de Marx. Entonces se ha venido enfrentando diferentes relatos. La Guerra Fría es un claro ejemplo de ese enfrentamiento de relatos. Durante muchas décadas, posterior a la Segunda Guerra Mundial, hubo un enfrentamiento de dos modos de pensar. En algunos casos se atribuye a ese enfrentamiento de relatos el que se hayan desarrollado conflictos armados en algunos países. La Guerra Fría, que también, o la guerra de baja intensidad, como se denominó en algunos lugares, se ha respaldado bajo la idea justamente de este enfrentamiento de relatos. Ahora, todo relato busca responder preguntas acerca de la identidad y del sentido. Eso es fundamental. Por eso volvemos a lo que dijimos anteriormente. La persona empobrecida, al tener un problema de identidad, entonces no se ve a sí misma como capaz de cambiar su situación. Entonces, el trabajo de transformación tiene que ver con la recuperación de la identidad, y la espiritualidad es un elemento fundamental para darle sentido. Por eso es que el relato de Dios es el que logra ese fin. Si la persona empobrecida es expuesta o es, digamos, llevada a encontrar su identidad en las Escrituras, entonces la persona se ve a sí misma como un hijo, como una hija de Dios, y eso le permite trabajar su propia transformación de cara a poder transformar las condiciones estructurales que también le someten a una situación de pobreza. Las personas de fe, los cristianas, adoptan ese relato y también ese compromiso. Es decir, llevar a la persona como una labor de evangelización, qué es lo que Dios quiere, pero también qué es lo que Dios está haciendo. De esa manera explicar la razón del compromiso con trabajar con las personas pobres. Esa es una manera fundamental de transformar toda la realidad. Es decir, para eso es que también hay agencias de desarrollo cristiana que buscan transformar las causas que originan la pobreza. Al no hacer eso, se puede estar simplemente haciendo activismo social, proselitismo religioso o simplemente asistencialismo. Es decir, el compromiso cristiano tiene que ver con la transformación, y eso significa entender de dónde viene la humanidad, qué es lo que ha llevado a la humanidad a esta situación que debe ser superada. La pobreza extrema, las condiciones de marginalidad en que viven grandes conglomerados de la población es algo que debe superarse, y solo se puede superar a partir de comprender de dónde viene la humanidad, hacia dónde va y cuál es el trayecto. Algunos especialistas en desarrollo plantearían esto un poco en la línea de hablar de la teoría de cambio, es decir, ¿cuál es el estado actual de la situación? ¿Cuál es el estado deseado? ¿Y cuál es la estrategia o teoría de cambio que nos va a llevar del estado actual de la situación al estado deseado? Es otra manera también de explicar esto. Dios es el narrador, debemos partir de ahí. Es decir, ¿quién es Dios y qué está haciendo? Eso pasa por entender el ser y el hacer.
Dios es, por ejemplo, quien está salvando al mundo por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice, en resumen, las Sagradas Escrituras. Eso es lo que nos plantea, entre otras cosas, el libro de los Hechos. Si tuviéramos que resumirlo, tendríamos que decirlo de esa manera. Dios es el que está salvando al mundo por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Al decir esto, estamos subrayando la importancia de la formulación trinitaria, que también es comunitaria y es relacional. Esa es una de las consecuencias de creer en una fe de manera trinitaria, es decir, estamos reconociendo la comunidad, estamos reconociendo no lo individual que a veces nos afecta. Vivimos en sociedades altamente individualistas y eso ha pasado factura al sentido comunitario. Por eso a veces la falta de solidaridad solo se explica a través de la ausencia de un sentido de comunidad y por supuesto la relacionalidad que también se ve afectada a veces incluso en la familia. Es decir, quien trabaja en el ámbito del desarrollo, quien hace desarrollo, debe considerar la comprensión de la persona o del individuo. Esto es lo que nos plantea Brian Myers en el libro Caminar con los Pobres, es decir, ninguna persona humana puede ser extremadamente individualista porque todos somos seres en relación. Es decir, la identidad está definida en relación con otros seres. Eso es fundamental. Mire la importancia de entender el análisis contextual. Es decir, al entender que solo nos realizamos en relación con otras personas, entonces entendemos la comprensión del impacto del pecado. Es decir, si entendemos también el pecado como en su dimensión estructural, estaríamos entendiendo cómo hay grupos de poder que someten a través de estructuras, incluso a través de estados de derecho, es decir, políticas públicas, como las que en el siglo XIX expropiaron los terrenos comunales y ejidales y de los pueblos originarios y los entregaron a grupos pequeños de propietarios para la producción de monoexportadores, es decir, un solo cultivo, en el caso del café, que fue el que cobró auge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De esa manera es que se estructuraron muchas de las economías de América Latina. Esto tuvo la venia de muchos, incluso misioneros, que estuvieron en los territorios. Esto lo explica más ampliamente el autor Arturo Piedra en su libro sobre la historia del protestantismo en América Latina. Este es un libro que puede servir para entender esto que estamos señalando de manera más amplia. Entonces, el pecado tiene efecto en la relación. Al haber un efecto del pecado en las relaciones, entonces se instala esto de lo que estamos hablando, es decir, del deseo de dominación de unos sobre otros, que llega al punto de convertirse en un deseo hegemónico de grupos de poder económico por sobre grandes conglomerados de empobrecidos. Y a eso vamos a conocerlo como el pecado estructural. Es importante agregarlo en nuestras categorías de análisis. Al decir esto, también entendemos la importancia de entender la ética cristiana. Debemos comprender cómo opera la ética cristiana, porque debe ser eminentemente relacional. ¿Por qué esto es importante? Porque si nos quedamos en una ética eminentemente conceptual, entonces vamos a sentirnos aprobados. Es decir, esa ética que se centra en lo moral, que se centra en los aspectos formales de la religión, pero que no llega a entender la dinámica sistémica y estructural de las relaciones sociales y económicas, incluso las políticas. Entonces, al entender la ética cristiana en el marco relacional, también debemos agregar ahí lo sistémico y lo estructural. Vamos a ver entonces cómo funciona un sistema social que también incluye lo político, lo económico, lo religioso a nivel local y a nivel global. Esto también lo explica Brian Myers en su obra Caminar con los Pobres. Ahí está, por ejemplo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad de la que ya hablamos. Ahí aparece también el individuo, que es también un ser integral, es decir, estamos hablando de lo que el autor Javier Zubiri hablaría de un ser biopsicosocial, es decir, o un psicoorgánico, como lo diría Zubiri, es decir, cuerpo, mente, alma, sentimientos y voluntad. Ninguna cosa está separada de la otra, por eso dice Zubiri, es un ser psicoorgánico. Lo biológico y lo inmaterial operan al mismo tiempo y son inseparables uno del otro. No puedo ser orgánico en algún momento y psicológico en otro momento. Somos psicoorgánicos en todo momento. Al entender eso también entendemos el sentido de la comunidad. Es decir, ahí convive el pobre, el no pobre y juntos construyen cultura a través de las relaciones.
Luego aparecen también los otros, es decir, la otredad, como dirían algunos otros autores. Y eso tiene que ver con tribus, tiene que ver con naciones, es decir, y tiene que ver con el mundo, que en un sistema globalizado, Myers todavía no enfrentó o no desarrolló esta teoría en el marco de un mundo globalizado, pero nosotros ya tenemos que agregar eso. El mundo globalizado ya vuelve esto todavía más complejo porque todo se acerca, aparentemente, pero al mismo tiempo excluye la tecnología, lo digital, por ejemplo, por una parte acerca, pero por otra parte excluye a grandes conglomerados de la población que no tienen ni las competencias digitales, pero que tampoco tienen acceso a la tecnología. Entonces, allí entra también el tema del medio ambiente. El medio ambiente que tiene que ver con tierra, tiene que ver con agua, tiene que ver con aire y que ha estado en un franco deterioro en las últimas décadas a causa de los procesos de industrialización. Esta es una manera de representar el impacto que tiene el pecado en toda la relación. Si ustedes ven esas líneas que se distorsionan, tienen que ver con las relaciones distorsionadas por el pecado. Es decir, la persona humana debería tener en un marco ideal buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con la comunidad, buenas relaciones con los otros grupos y buenas relaciones con el medio ambiente. Al romperse eso, a causa del pecado, entonces todo se distorsiona. Tenemos una mala comprensión de Dios y la teología de la prosperidad es lo más exagerado en ese sentido. Es decir, la teología de la prosperidad pone a Dios en función del individuo, de la persona y de sus intereses. Entonces, esa es una de las peores distorsiones que se da de la identidad cristiana. Luego está todas las demás distorsiones que están planteadas en el diagrama con el cual Brian Myers nos presenta el impacto del pecado en todas las relaciones. Entonces, ¿cómo funciona el relato? ¿Cuál es? El relato bíblico, entendido como tal, se inicia con la creación, que es un acto soberano de Dios, es Dios el que crea. Desde la creación, entonces, Dios muestra lo que vamos a considerar el imago Dei, como lo decía Agustín y otros autores. Es decir, la vocación, primero tenemos la imagen de Dios. Y aquí hay que aclarar porque todavía Agustín planteaba el imago Dei sobre la línea del hombre. Es decir, es el hombre en esa idea agustiniana quien recogía la imagen de Dios, la imagen plena de Dios. La mujer no, vaya, para decirlo más claramente, por supuesto, la niñez tampoco. Ese era en el hombre, según la idea de Agustín, en donde se realizaba a plenitud el imago Dei. Sabemos que no es así, sabemos que no podemos reducir, ¿verdad?, el imago Dei a simplemente el hombre. El imago Dei abarca también a la mujer y es más, es la relación comunitaria hombre-mujer en la que se cumple a plenitud del imago Dei. Y en ese imago Dei, si somos la imagen de Dios, lo somos en la medida en que somos mayordomos de lo que Dios ha creado, incluyendo los demás seres humanos y por supuesto toda la creación. Ese principio de mayordomía es importante a la hora de entender el contexto, porque no podemos ser indiferentes. Si algo no me afecta, entonces no me meto. Al hacer eso no estamos siendo buenos mayordomos. El principio de mayordomía tiene implicaciones éticas. Defender tiene que ver con defensoría, tiene que ver con incidencia y también tiene que ver con aplicaciones prácticas para el trabajo de desarrollo. Como ya dije, si no podemos estar creyendo que al repartir comida, al hacer clínicas médicas, estamos transformando algo cuando en realidad, si bien es muy necesario, pero podemos estarnos quedando en un mero asistencialismo y eso también tiene a la larga riesgos porque no estamos abordando las causas. Otro elemento fundamental es el relato. ¿De qué se trata el relato? Bueno, la caída en Génesis 3 nos agrega el tema de cómo se rompe, se distorsiona la creación original, el diseño. Dios se ve enfrentado con la idea del ser humano, de su creación, de ser como Él, es decir, más allá del imago Dei del que ya hablamos, la caída en Génesis 3 nos plantea esa idea del ser humano, en este caso de Adán y de Eva, de ser como Dios. En lugar de escuchar y obedecer a Dios, al Dios creador, deciden ser como Él. Eso es básicamente lo que nos plantea Génesis 3. Entonces ese efecto trasciende a las relaciones humanas a través de la historia. Entonces, cuando Dios busca a Abraham, allá en Génesis 12,
versículos del 2 al 3, y comienza a constituir un pueblo, lo que busca es justamente reparar esa imagen distorsionada del pecado de Génesis 3, de querer ser igual a Dios. Entonces el cumplimiento que hace Dios de sus promesas, luego pues, nos plantea la liberación en Egipto, y es fundamental esto para entender cómo esa liberación es el plan de Dios para la humanidad. Dios busca liberar a la humanidad en toda su plenitud, lo cual incluye también lo económico, incluye lo político. Es decir, Dios no favorece la hegemonía de dominación política desde ninguna perspectiva. O sea, Dios no acepta la xenofobia de ninguna manera. Ni tampoco ninguna forma de esclavitud. No hay forma aceptable de afirmar que Dios favorece algún tipo de dominación. Entonces, el pueblo de la promesa fue inconsecuente. Estamos hablando de Israel y de los judíos más adelante. Hay que ir distinguiendo entre hebreos, Israel y los judíos. Pero en general, en los tres casos, no logra cumplir con ese pacto. Eso es lo que la línea de pensamiento que plantea Brian Myers. Y entonces Dios levanta profetas que van a estar continuamente recordando cuál es la voluntad. En esa relación de Dios con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, continuamente se están levantando profetas, porque la monarquía, sobre todo a partir de Roboam, se separa de la voluntad de Dios y comienza a poner a los demás congéneres, a los demás seres humanos en función de proyectos particulares. Eso fue el caso justamente de Roboam, por lo cual se partió el reino. Isaías, Oseas, Amós, son claros en afirmar de forma profética que la voluntad, a veces, los intereses particulares de la monarquía no son conformes a la voluntad de Dios, y desarrollan una denuncia profética. Ese es también un rol que corresponde a la iglesia hoy en día. En el centro del relato está Jesús, cuya vida también es un testimonio de la opción de Dios por la periferia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está atento a la injusticia. Dios está atento a esa distorsión que lleva a unos seres humanos a someter a otros a relaciones de dominio, de hegemonía. La historia de América Latina en particular es una historia de colonización, es una historia de dominio, de hegemonía de pueblos, como lo plantea Enrique Dussel en sus escritos. Se habla de el eurocentrismo como una manera de dominar no solo en el plano económico-político, sino también en el plano cultural. La ideología eurocentrista hasta nuestros días domina mucho del pensamiento y de la cultura en América Latina. Faustino Sarmiento, uno de los ideólogos liberales en Argentina en el siglo XIX, es un ejemplo claro en la historia de América Latina de cómo se impone un eurocentrismo que hace que se releguen, que se excluya a los sectores originarios por simplemente creer que afean la cultura latinoamericana. Es el costumbrismo del siglo XIX que se exalta incluso hasta nuestros días. La cruz entonces es la perspectiva de Dios, la reconciliación, el perdón por igual para todos. Miren la importancia que tiene la imagen de la cruz. Significa victoria sobre los poderes de este mundo. No olvidemos que la cruz era el símbolo de mayor tortura y de ejecución romana, de un imperio como el Imperio Romano, uno de los imperios más crueles de la historia. Pero en esa cruz muere Jesús, y esa cruz y la historia y el relato de Jesús se convierte en el relato con el cual el Imperio Romano, en su fase de prácticamente de decaimiento, recurre para lograr incluso dominio sobre los pueblos bárbaros que lo conquistan. De ahí que la época medieval no es más que la expansión de un imperio romano tardío que se manifiesta a través de la iglesia en el oscurantismo y que justamente tiene su base en Roma y a través del papado. La resurrección de Jesús marca el punto culminante de la presencia de Dios entre nosotros. Estas son ideas que están planteadas por Brian Myers en el libro Caminar con los Pobres. Después de la resurrección, la iglesia es puesta como la señal de ese reino. De ahí que cuando el libro de los Hechos nos habla del testimonio de que no había ningún necesitado entre las comunidades cristianas,
precisamente se refiere a eso, al hecho de cómo la iglesia era la señal del reino y de ese reino que estaba presente a través de la iglesia. El relato apunta hacia el final del triunfo de Cristo y la plena instauración de su reino. La Nueva Jerusalén es ciudad de justicia, es decir, eso es el principio básico de una escatología integral que no se remite a una mera llegada sobrenatural de Jesús, que plantea el advenimiento del reino de justicia que es prometido en el Antiguo Testamento. De ahí que la meta de Dios es transformarnos a nuestra identidad original como hijos de Dios y a nuestra vocación como mayordomos que viven en justicia y paz. Eso es básicamente algunos de los principios que queremos compartir sobre el análisis de contexto. Vamos a tener otras entregas en donde vamos a ir profundizando en estos temas. No se olvide en darle like a este video y compartirlo también con otras personas que pueden necesitar. Soy Juan Carlos Cárcamo y este es su espacio, Ministerios por la Misión Protestante.